Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura. Bueno, pues aquí estamos con Anselmo García desde Caja Rural. Oye, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado de estar aquí con vosotros. Retomamos tiempos que ya fue de antes de la pandemia y bueno, pues aquí estamos tratando de clarificar un poco, como lo hacemos todas las semanas en distintos medios, explicando un poco esta última reforma. Bueno, esta última reforma, hablábamos, ha habido otras cuantas anteriores, entra en vigor en este 2023 y si tuviéramos así que explicar cuáles son las principales diferencias o novedades para que la gente pueda entender un poquito desde casa, bueno, pues en qué va a afectar, sobre todo a los agricultores. Hay cuestiones técnicas. Hay cuestiones técnicas básicas y fundamentales, que luego no son tantas porque al final se acaban entendiendo fácilmente. Bueno, se acaban entendiendo lo que hay que hacer, el objetivo y el final que se pretende, eso es difícil de entenderlo porque a mí me da la impresión que está hecho desde Bruselas por unos tecnócratas que no conocen demasiado lo que es la agricultura real y no es tanto, ¿no? Pero bueno, lo que más yo al final nos explayaremos un poquito más en el final, que no es una cuestión ya de lo que es la PAC, que no tiene nada que ver, o que sí tienen que ver, pero que nos obliga a que todo agricultor que solicite la PAC tenga que llevar un cuaderno digital de explotación. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque nosotros llevamos haciéndolo ya 14 años, tenemos 1.100 asesorados, somos la mayor entidad de asesoramiento de toda España, llevamos el 70% de las solicitudes de la PAC, de los seguros, y la verdad es que yo digo que es una cosa extrañísima que este año hayan dicho, no, vamos a hacer el cuaderno de explotación obligatorio, pero no es solo ya obligatorio, que bueno, que vale. Y lo más problemático de todo es que para hacer el cuaderno tiene que estar actualizado mes a mes. Y como nosotros, que tenemos 3.000 explotaciones que hacen la PAC con la Caja Rural, podemos o tenemos que recibir a los 3.000 agricultores todos los meses para que nos facilite toda la información. Que acabaremos con eso porque ya ahí no me extenderé todo el tiempo que sea necesario. Primero yo creo que debíamos de meternos en explicar las variaciones, las diferencias que había con la PAC anterior, ¿no? Es decir, si te parece, ¿no? Yo pienso que es mucho mejor para que por lo menos nuestros oyentes, todos en general, porque yo creo que esta PAC afecta también al ciudadano, lo estamos viendo, cualquier cosita, la guerra de Ucrania o cualquier Está claro otra que lo que ocurre en el campo nos afecta a todos. Nos afecta a todos con la subida de precios, el IPC, en fin, en definitiva nos va a afectar a todos y por lo tanto creo que interesa saber. Parto de una base, creo que lo primero, esta PAC quieren que sea más justa, quieren que sea más equitativa, quieren que sea más verde, que luche contra el cambio climático y quieren que sea menos burocrática. Y yo creo que es justo lo contrario. En cuanto a la burocracia, es horrorosamente mucho mayor que antes. Yo calculo que hacer una PAC ahora cuesta el doble de tiempo que hacía el año pasado, el doble de tiempo. Entonces, claro, nosotros tenemos 20 técnicos en nuestra fundación, más luego las oficinas de la Caja que nos ayudan, colaboran con nosotros también. Pero claro, si 20 técnicos y las oficinas no damos abasto para hacer antes las PAC, las hacíamos, pero ahora ¿qué hacemos? Pues mucho más complicado. Y las diferencias son, primero hemos partido, yo creo que eso es bueno, de un plan estratégico nacional de la PAC. Antes había 17 planes. Claro, uno por autonomía, ¿no? Uno por autonomía, efectivamente. Y entonces, pues eso eran 17 planes agrarios en España que no tenían coordinación, que había hasta cosas que eran opuestas de una comunidad a otra y lo mismo limítrofes. Por tanto, a mí eso me parece perfecto. Perfecto, el Plan Estratégico Nacional, que se aprueba el día 31 de agosto, ese día se aprueban 7 planes, los primeros 7 planes se podían haber aprobado antes, pues no, pues sí, pero no se aprobaron antes, ¿qué le vamos a hacer? Entonces cuando se aprueban todavía quedan 4 o 5 sin aprobar, es decir, que el tema no es fácil, ¿no? Pero bueno, aquí tuvimos la suerte de que entramos en el primer bloque y entonces 3.000 páginas, luego están saliendo ahora los reales decretos, que ya estaban antes en información pública, pero que son otras 500 o 1.000 páginas, y claro, lo primero que uno tiene que hacer es estudiárselas, comprenderlas, para luego explicarlas, y de la forma más sencilla para hacerle comprender al agricultor. Entonces tenemos, primero, cambiamos cositas,
pero no grandes cosas, ¿eh? Es decir que... Vamos con algunos de esos cambios. Exacto, con algunos de esos cambios. Bueno, pues un cambio, las ayudas directas. Las ayudas directas antes se componían de un pago verde, que era el 53%, ahora va a ser, ahora se llama, sigue siendo, perdón, pago básico, y ahora se sigue llamando pago básico, que es el 53%, pero se le añade un complemento que es pago redistributivo, que lo van a cobrar todas aquellas explotaciones que tengan menos de 70 a 75 hectáreas, depende del estrato en que se encuentren. Por lo tanto, se favorece a las pequeñas explotaciones, en Soria no tanto, aquí pasaremos casi muchas de esas hectáreas, pero bueno, y eso es otro 10%, en total sería un 60%, cuando antes era un 53%, ¿no? Bien, vale, perfecto, en ese sentido tenemos el pago verde que suprimimos, que era un 30%, y ahora se dan los famosos ecoregímenes estos, que a mí me gusta más llamarlos prácticas, pero bueno, que suponen el 23%. Pero esto sí que ahí es el gran cambio. Es el gran cambio que luego lo dejaré para antes. Antes, ¿qué ocurre? En estas ayudas directas teníamos una ayuda a los jóvenes también, una ayuda a los jóvenes que se incrementa bastante, porque antes teníamos unas ayudas que sí que eran importantes, que eran 70.000 euros de prima de incorporación, y luego se cobraban por derechos, se cobraban una serie de pagos, derechos, que eran el 90 hectáreas, 90 derechos, el 50%, y ahora son 100 derechos en 100 hectáreas, por lo tanto se duplica. Bueno. Yo creo que eso es bueno para que se incorpore la gente, me parece insuficiente. Yo lo digo como lo siento, me parece insuficiente. Yo lo haría de otras formas, pero bueno. Y luego tenemos ahí una ventaja que nunca ha existido, y es que la mujer está discriminada positivamente, que tiene un 15% más, con el fin de que la mujer se pueda incorporar. Si no hay mujeres en el campo, olvidémonos, el hombre se marcha. Tratar de facilitar, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, es eso. Luego, vamos a ver, de todo esto, estas ayudas directas, ¿qué ocurre? Pues que tiene que haber una convergencia, que ya antes existía, es decir, se van igualando. Las grandes diferencias que existían pues cuando sale esta reforma de los derechos en el año 2006, se van igualando. Se pretende que en el año 2026 estén en el 85% igualadas. Bien, y en el año 29 todas iguales. Eso existía antes, pero había una gran diferencia. Por lo tanto, se van a igualar los derechos. En el año 29 todos los derechos históricos son iguales. Todos. ¿Qué quiere decir eso? Según mi opinión, pues que van a desaparecer los derechos. En el año 29 ya no tienen ningún objetivo. Si todos los derechos de todas las tierras se van a poner en los mismos sitios, en los mismos precios, pues entonces da lo mismo, todas las comunidades, los mismos precios tienen que ser. Lo cual sería una buena solución, porque es el principio del fin de unos derechos que nos está complicando muchísimo más la vida. Esto en los primeros años, ¿quién cobraba los derechos? Que no se llamaban derechos, pues eran pagos compensatorios. Quien tenía y quien cultivaba la tierra. Y ahora hay que hacer una burocracia enorme de cesiones de derechos que no tiene mucho sentido ya. Si se igualan, habrá que desaparecerlos. Disminuye de 50 regiones que había a 20 regiones. En Soria sí que nos afecta. Había antes 7 regiones y ahora quedamos en 2 regiones. Por lo tanto, también vamos a tener una diferencia importante ahí en eso. Las ayudas asociadas, que son unas ayudas que son, pues por ejemplo, por pagar a una vaca, una oveja, por tener esos ganados, a este año siguen más o menos, cambian un poco, se aumentan a la remolacha, a la leche, cosa que es una pena en Soria, pero bueno, así es, y entonces pues también eso va a seguir más o menos lo mismo. Entonces, en ese sentido no va a cambiar, ¿no? Ya hemos hablado de la convergencia, los ecoregímenes y los jóvenes, las ayudas. Por lo tanto, me centro, tenemos en los ecoregímenes, que es el cambio más importante que vamos a tener. ¿Qué es? Pues en realidad tenemos 7, aunque son 9 prácticas porque algunas son dobles. Pero yo le diría al agricultor, no se preocupen. Primero, nosotros hemos hecho una guía, que es esta, muy sencillita, muy cortita, que sigue siendo, yo digo que esta es la Biblia del agricultor, que la tiene que tener encima de la mesa todas las noches y echarle un vistazo. ¿Para qué? Para que cuando llegue a hacer la PAC sepa a cuál régimen tiene que irse. Son 2 para pastos. ¿Pastos? Que no tenga pastos, la zona norte no tiene ningún problema. Vale. Y ahí normalmente no van a tener muchos tierras agrícolas. Los que tengan tierras agrícolas, que pongan trigo, cebada, girasol, van a ser 3. 3 que son 2.
que son el de rotación de cultivos y el de siembra directa. Y luego teníamos uno que sería una especie de comodín, que sería biodiversidad. 3, que no es mucho eso, el que tenga máquina directa de siembra directa, el que no rotación de cultivos y el que no, pues biodiversidad. Vale. Y luego nos quedarían otros 2, que serían los cultivos plurianuales de árboles frutales, almendros, vale, manzanos y, sobre todo, en esta provincia, viña. Vale. Entonces no es tan complicado. Lo que sí que queremos, o yo quiero, es, después hemos dado ya 14 conferencias por los pueblos para explicarles allí in situ cuáles son estas diferencias y sobre todo qué es lo que tienen que hacer, pues cómo tienen que elegir estos ecoregímenes. ¿Cómo les va a afectar directamente a los agricultores de Soria? Económicamente pueden llegar a un 23% de pérdida de producción. Económicamente, si no son voluntarios, y no necesitan nada más, algunos un derecho. Por lo tanto, vale, y algunos ni siquiera un derecho. Por lo tanto, ahí ya no existen los derechos. Los derechos existen para lo que son el pago básico. El pago básico. Por lo tanto, yo puedo acogerme a estos ecoregímenes en función de, tengo máquina directa, de siembra directa, lo llevo haciendo varios años, voy a siembra directa. Vale. Que no es difícil y tengo unos 44 euros, más o menos, que son los mismos euros que va a cobrar el que está en rotación de cultivos, que tiene que hacer una rotación de cultivos, tiene que dejar unos barbechos, tiene que poner unos cultivos forrajeros o de leguminosas, para favorecer la absorción de nitrógeno, de carbono del aire. Y que usted que está muy en contacto con los agricultores, ¿cómo se han tomado estas novedades o estos cambios los agricultores sorianos? Todos los cambios nos los tomamos mal y sobre todo porque ahora, antes el agricultor para hacer la paz era muy fácil, hacíamos un borrador, oye, ¿cuántas hectáreas has sembrado de trigo, de cebada, de tal? Y son 4 cultivos, 4 eso, y nosotros los distribuíamos. Ahora no, yo sé que ahora va a llegar el día de la PAC y va a venir y me dice, mira, estas son mis siembras, apáñame esto, arréglamelo, porque esto yo no sé cómo terminarlo de arreglar. Y ahí es donde va a venir el llanto y el crujir de dientes, porque algunos ya no pueden arreglar nada. Por eso hemos hecho esta guía, que yo creo que es muy cómoda, muy fácil, que la estamos repartiendo en todas las oficinas de las cajas rurales y en la misma fundación, con el fin de que el agricultor tenga decidido cuáles son los planes que puede tener. ¿Ha sembrado ya algo? Sí, algunos casi todo, otros no, tienen la siembra del mes de febrero, que lo pueden hacer. Estamos abiertos, la gente va a preguntarnos, están 2 y 3 horas con nosotros, que no se aclaran mucho la primera vez, le damos el libro, lo estudian, vienen y lo matizamos, y cuando llegue la paz yo creo que será más fácil. Por tanto, yo lo he tomado mal y algunos dicen, pues yo dejo de ser agricultor. Así por las tremendas. Muerto el perro se acabó la rabia, que se dice. Sí, cogen el toro por los cuernos y pues eso es una primera entrada. Luego ya, lógicamente, no, porque claro, perder un 23% es mucho dinero, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Pero vamos, que eso no es ningún problema, es una serie de condiciones, una serie de requisitos no muy complicados. Pero yo lo que sí que veo es que tenemos un problema, que es administrativo, que es el SIES, que se llama un sistema de información de explotaciones, y dentro del SIES está el QE, que es el cuaderno de explotación digital. Explícanos a los que no nos dedicamos al mundo del campo, ¿qué es eso del cuaderno de explotación digital? El cuaderno de explotación, bueno, el cuaderno digital de explotación es muy fácil de entender. Es un cuaderno que se puede hacer digitalmente, por eso aquí lo van a hacer digitalmente, lo va a poner el Ministerio un programa. Nosotros, yo concretamente, tenemos uno ya de esto y estamos intentando que todas las cajas rurales o la mayor parte de las cajas rurales tengamos el mismo programa. Entonces yo estoy al frente de ese equipo para poder hacerlo porque va a costar mucho. En las cajas rurales tenemos el mayor porcentaje sobre todo de solicitudes. Soria es el 70%, Zamora tiene el 60%, Burgos el 50%, todas las provincias tienen el 50%. Por lo tanto, sería un problema dejar de hacerlos, ¿no? Y es obligatorio que todo el mundo, todo el beneficiario que pida una ayuda, tenga que hacer el cuaderno digital. Es un cuaderno en el que nos van a pedir datos, primero de la explotación, nombre y todo esto, y luego ya de los cultivos. Cultivos, pues cuándo he sembrado, qué herbicidas emplea al sembrar, qué abonado luego en cobertera utilicé. Una especie de diario, se podría decir, sí, ¿no? De la diario. explotación.
Por eso quieren que todos los meses pasen por las oficinas para anotar todos los gastos y todos los ingresos que se puedan tener. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque el agricultor, bueno, primero nos invaden 3.000 explotaciones, 3.000 agricultores todos los meses. Yo pienso que eso es demasiado. Nosotros no nos vamos a coger al cuaderno digital de explotación del Ministerio, que es gratis, eso sí. Nosotros vamos a hacer uno para nosotros, basándonos en el nuestro posiblemente. ¿Por qué? Porque es un buen cuaderno. Tendremos que complementarlo para poder... ¿Qué es eso? Se va a implementar todos los ficheros de todas las comunidades autónomas en ese que se decía antes. El SIES, la parte que dije al principio, que es el sistema de explotación. Todos los ficheros, el ROPO, el RETO, que son ficheros que tienen que tener los agricultores anotados, todos los... que no es PAC. Claro. Pero que es importante, fundamental, para luego hacer eso, es los tratamientos fitosanitarios. Y luego vendrá otro que será para bonos, que acaba de salir el nuevo Real Decreto, que es el de uso sostenible del abonado. Por lo tanto, tenemos que hacer un plan de abonado para todas las parcelas, un plan de abonado hecho por un técnico competente, no vale que lo haga cualquiera, tiene que ser un técnico competente. Yo creo que en ese sentido nos va a dar muchísimo más trabajo y yo, en broma, y no tan en broma, digo que vamos a tener que, esos 20 trabajadores que tenemos, vamos a tener que pasar a 40. Bueno, entiendo yo que de alguna manera también de lo que se trata es de que haya un mayor registro de la actividad que ocurre en el campo, que sea todo también un poquito más digital, ¿no? Entiendo que podemos estar probablemente en esa transformación digital un poco. Por supuesto, pero yo lo diría a las administraciones lo siguiente: apóyenlos a los agricultores. Primero, hay que dar herramientas para el cambio, ¿no? Primero, parte de una base que es la fundamental. En Soria, el 65% de los agricultores, 65, tienen más de 55 años, lo cual tenemos un déficit importante que ya no son reciclables, muchos de ellos. Un señor de 70 años que maneja el teléfono y es lo único que maneja el teléfono y para comunicarse con su hijo que está a lo mismo fuera, como era su nieto, y de ahí no lo saquemos, porque entonces no podemos. Luego, habrá un 20 o un 30% de municipios que no tengan conexión a Internet. ¿Qué les pedimos a esos señores? Claro. Sí, claro, queremos poner algo en marcha cuando no tenemos las herramientas. Yo lo único que le he pedido es que nos den una financiación para dar cursos de formación. Igual que este año pasado pusimos en marcha un tema muy bonito que yo quiero repetirlo este año, que es el tema de la transformación digital del mundo rural. Pedimos 70 cursos para formar a los mayores de 55 años, precisamente por esto. Pues eso es que nos den dinero de financiación para yo poder dar todos los cursos que quiera. Y no que me hagan como este año, que pido un curso, uno, y me lo niegan porque dice que no trabajo en el mundo rural. Pues vale, si no trabaja la fundación, si no trabaja la caja rural en el mundo rural digital, apaga y vámonos, ¿verdad? Bueno, pues nosotros desde aquí nos comprometemos también, ojalá que esos cursos lleguen, pero si no, a que aquí, en esta sección en Soria Natura y en 8 Magazine Soria, vamos a hablar y mucho más sobre esto, que bueno, pues mes a mes podamos ir contando semana a semana cada uno de esos puntos o algunas de esas novedades, porque es cierto, y ya me lo advertiste tú, Anselmo, que esto da para mucho, que esto de las novedades de la PAC daría para muchos programas, pero bueno, yo creo que algunas líneas las hemos dejado ya claras, seguro que sobre esto va a haber también muchas cuestiones, como siempre ya saben que también nos las pueden hacer llegar y oye, aquí dejamos también la propuesta para que podamos en las próximas semanas y los próximos meses profundizar más en algunos de esos asuntos que seguro que este tema interesa. Yo encantado de poder hacerlo, hemos dado ya 14 conferencias, tenemos experiencia, pero vamos, 14 conferencias que asistieron 1.500 agricultores, que no es decir que no, pero ¿eso por qué? Porque hay una inquietud, hay una incertidumbre y eso es lo que nosotros intentamos desde la Caja Rural y desde la Fundación y con las oficinas en las cuales nos apoyamos podemos tener ese complemento. Y yo sí que quería dar esos cursos de formación que fueran para transformación, que fuera también para formación financiera, que en los pueblos necesitamos, hace mucha falta, y yo quería dar esa formación financiera también. Y eso es lo que voy a intentar desde el día 7 de enero, lunes o martes, ponerme en contacto con algún consejero, con algún director general, bien de autonomía o bien de eso, para conseguir una financiación y que no sea un curso, sino sean bastantes cursos para que formemos a los agricultores en estas nuevas tecnologías, como muy bien decías, pero que hace falta formación. Que haya ahí ese seguimiento. Oye, pues nosotros desde aquí también queremos
queremos arrimar un poquito el hombro y en la medida de lo posible, siempre que podamos darle difusión a esas novedades, estamos en contacto. Anselmo, te tengo que dar las gracias por haber venido hoy. Eres como la enciclopedia del mundo del campo de la PAC, ¿eh? Llevo trabajando en ella desde el año 86, que entró España en la Unión Europea, por lo tanto... Ya me ha dicho que esas reformas que ha habido las ha vivido todas, prácticamente. Todas, y las he puesto en práctica. Y los primeros años las tramitábamos desde la propia administración. Fíjate. Los primeros años el SEMPA, la Jefatura Provincial del SEMPA, las tramitábamos ahí. Por lo tanto, experiencia tenemos, luego las hemos seguido trabajando y luego ya con la Fundación pues mucho más, todavía mucho más de cerca. Pero bueno, estamos para eso. La Caja quiere no abandonar al mundo rural, quiere estar con él y yo creo que eso es una buena medida y lo vamos a intentar, lo estamos intentando. Llevamos ya 24 años de vida de la Fundación y queremos cumplir no solamente las bodas de plata, sino las de oro. Bueno, pues un cambio más a por el que vamos. Lo dicho, Anselmo, muchísimas gracias. Gracias. Y seguiremos hablando sobre estas novedades. Bueno, pues esto es lo que les ofrecíamos y les traíamos hoy en Soria Natura, esas novedades de la PAC que seguro que bueno, pues hay muchas ganas de continuar conociendo y nos consta que seguro que hay mucho interés aquí en Soria y en la provincia, así que seguiremos hablando de ellos. Una breve pausa para la publicidad y continuamos, no se vayan. Caja Rural de Soria y CESEFOR les ofrecen Soria Natura.